Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias por esperarnos a la continuación de esta tarde de hoy en la novena semana de la inclusión social. A continuación vamos a dar inicio al panel número 3, el panel titulado Mejoras en los procesos de focalización. Dicho panel será presentado y moderado por el director general de Focalización e Información Social del MIDIS, el señor Javier Loza. A continuación, le damos el uso de la palabra a Javier Loza y nuevamente bienvenidos a esta tarde de continuación de sesiones. Javier. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Y un saludo a todos los que nos están siguiendo en la transmisión de este evento. Estamos muy agradecidos por acompañarnos. Para nosotros en realidad es un gusto poder dar pie a una interesante presentación y conversación con nuestro conferencista invitado y los panelistas que nos acompañan, justamente sobre un tema bastante importante que está en la agenda del Ministerio y creo que en general de la política social, que es justamente los conceptos asociados a la focalización y sobre todo las mejoras que se están pensando implementar o se están planeando, se están analizando, justamente para aumentar la efectividad de las intervenciones focalizadas y poder llegar con mayor precisión a las personas que necesitan ciertos servicios que justamente brinda el Estado, ¿no? A nivel nacional. Creo que la pandemia por COVID-19 también ha puesto muy claro, mucha luz sobre el tema, en muchos casos tratando de implementarse nuevas intervenciones que justamente levantan bastantes preguntas, ¿no? Y para poder discutir el tema nos acompaña el día de hoy Rodrigo Ortiz Dávila Assunção, que es nuestro conferencista invitado para este panel. Él es experto en protección social, representante de la Organización Internacional de Trabajo. Él es historiador en máster de las Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sao Paulo, con disertación sobre inclusión digital. Ha sido subsecretario de Logística y Tecnología de la Información en el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, y coordinador de Gobierno Electrónico del municipio de Santo André en Sao Paulo, y director del Instituto Florestan Fernández y de la ONG Sampa.org. Entonces, tiene una historia muy grande dentro del campo de la protección social y en distintos ámbitos. Creo que sus perspectivas van a ser muy iluminadoras. Primero vamos con la presentación, la disertación de Rodrigo, y posteriormente voy a dar pase también a nuestros panelistas invitados, que para el tema de hoy nos acompaña Osvaldo Molina, que es investigador de la Universidad de Pacífico, docente también de dicha casa de estudios, Mario Cepeda Manqueo, que es jefa del Departamento de Diseño Metodológico de la División de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, y el señor Carlos Rúa Carvajal, que él es el gobernador regional de Ayacucho, que también se va a unir a esta conversación. Entonces, por favor, creo que empezamos con Rodrigo. Agradeceré que nos puedas dar tu presentación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por su amable presentación, pero también por la invitación. Quiero empezar pidiendo disculpas. Tengo que pedir disculpas por los crímenes que ciertamente voy a cometer contra la lengua castellana en la próxima hora y media del debate. Intento hablar español y no el simpático pero muy errado portuñol que caracteriza mis conterráneos. Por eso cometeré errores y también creo que habrá algunos errores en los slides que voy a mostrar que fueron grandemente auxiliados por Google Translate. Y como sabemos, el Google Translate tiene ideas propias muchas veces. Entonces voy a pedir licencia y partillar mi ecrán para mostrar la presentación. Aquí está. ¿La ven? Se ve correctamente, Rodrigo. ¿Se ve correctamente? Así es, se ve. Muy bien. Bueno, primero, claro que Javier muy gentilmente ha dicho un poco de dónde vengo, mi CV, pero hay algunos elementos que quería apuntar. Yo recién me junté a la OIT, la Organización Internacional de Trabajo,
como un experto en MIS, los sistemas de gestión de información para protección social. Entonces, la área de protección social en OIT decidió que necesitaba alguien con mi perfil para mirar sobre todo la implantación de sistemas tecnológicos para la protección social. Antes de esto, trabajé como consultor también en esta área, para el Banco Mundial, la Asociación Internacional de Seguridad Social y la propia OIT. Y esto me propició la oportunidad de conocer algunos países en varios de los continentes y ver la diversidad gigantesca, no solo de aplicación de tecnología, pero también de la comprensión de lo que es seguridad social o protección social. Y algo que ha estructurado un poco mi pensamiento y este foco en tecnología es que fui yo presidente de DataPrev, que es una empresa estatal en Brasil, que es la empresa que cuida de la tecnología de información y comunicación para los datos sociales de Brasil. Entonces, una empresa bastante grande que hace computación con números muy, muy grandes. Para que tengan una idea, pagamos todos los meses más de 36 millones de pensiones en Brasil. Esto significa la gestión de gigantescas bases de datos y esta computación, esta tecnología de información de gran porte ha orientado mucho mi visión y las cosas que voy a hablar un poco por acá. Antes, como mencionado, trabajé en el Ministerio de Planificación y Gestión, también con la disciplina del uso de tecnología de información por el gobierno e inclusión digital. Bueno, como Javier mencionó, la COVID-19 que es algo que todavía seguimos estudiando, no solo en OIT, pero por todas las partes, pero hay algunas conclusiones que se puede ya antever o sin una gran posibilidad de error. Las respuestas de emergencia fueron a través tanto de beneficios financieros con impuestos, como también los esquemas de seguridad social, los esquemas de protección social. Varios de los países mapeamos más de 5,000 experiencias de beneficios emergenciales vinculados de alguna manera a COVID. Esta extensión de cobertura a los grupos no cubiertos mediante la expansión de los mecanismos existentes y también la introducción de nuevos beneficios. Esto se dio mucho con el relaje de los criterios de elegibilidad, con mecanismos de focalización que también se ampliaran y otras medidas. Y claro, con un gran uso de tecnologías digitales para la divulgación y la entrega y el pago final. La movilización de esos recursos fueron adicionales a los tradicionalmente utilizados para la protección social y varios países contaron con el apoyo de recursos internacionales. Muchos combinaron el registro abierto con los registros preexistentes, incluyendo, esto se pasó largamente en Brasil, las listas de espera de los beneficiarios anteriores. En nuestro caso, el Cadastro Único de Brasil y el programa Bolsa Familia, con la posibilidad de hasta mismo 2 personas se beneficiaran por hogar. Esto se amplió y casi que dobló las personas que vinieran del Cadastro Único para dentro del beneficio emergencial. Y por tanto, con esta emergencia, las barreras institucionales, tanto legales, normativas, políticas o mismo de las pláticas dentro del gobierno, se redujeron en gran medida, mucho por este carácter de urgencia
que el enfrentamiento de la COVID-19 impuso en estos beneficios. Y claro, como mencioné, muchos de estos pagos dependían en gran medida de lo digital, tanto las inscripciones cuanto los pagos. Y claramente lo que se apunta, sin gran temor de errar, es que los países que ya tenían un histórico de construcción de sus bases de datos, de sus sistemas de protección social, respondieron más rápido y mejor, al menos en el sentido del alcance y de la capacidad, tanto de evitar fraudes cuanto de evitar la exclusión de los más necesitados. Y apuntando claramente una resiliencia mayor, tanto a nivel macro cuanto a nivel micro, de los que ya habían empezado, consolidado, al menos en parte, su jornada de protección social. Y la OIT recién ha lanzado el Relatorio Mundial de Protección Social. Y una de las conclusiones más importantes es que la protección social está en una encrucijada. Los países ahora tienen que elegir tomar el camino elevado, que es el término que utilizamos, the high road, el low road, como dice en la imagen. Y esta elección viene porque la protección social ha desempeñado un papel clave en la respuesta política al COVID-19, ha desempeñado un papel como estabilizador de protección de la salud, del empleo, de los ingresos de las personas. Y ahora estamos mediante una oportunidad política crítica, crucial, para tomar las decisiones correctas con respecto al futuro de sus sistemas, los países, de nuestros sistemas de protección social. Dos estrategias que están ahora en debate. Una de vía rápida, de inversiones de vía rápida, no, perdón, Google me traicionó acá, de vía más elevada, de vía más ambiciosa, que es la inversión en sistemas universales de protección social. Y un enfoque que estamos llamando de camino bajo, donde políticas minimalistas de protección social combinadas con consolidación fiscal tendrán, en nuestra comprensión, a limitar este crecimiento tan necesario de la protección social. Porque para nosotros la protección social universal está en el centro de una recuperación centrada en el ser humano, que asegure que los trabajadores de todo tipo de empleo disfruten de una protección social adecuada e integral, financiada bien, por supuesto, de manera sostenible e equitativa, y que sea basada en la solidaridad. Entonces, estos elementos de esta figura, lamentablemente en inglés, apunta las características que se oponen a cierta medida con estas dos opciones que estamos aquí planteando. Porque los elementos esenciales de esa estrategia es que sea una estrategia basada en derechos, que garantice la participación de los trabajadores y los empleadores en un diálogo social, que eso mucho de la defensa del proceso que la OIT representa y defiende, que incluye incluso los representantes de la economía informal, que la consideración que se hace de las políticas de protección social junto con las políticas de empleo, junto con las políticas macroeconómicas, fiscales y de otras áreas, políticas relevantes, se puede integrar para mejorar el trabajo decente, la resiliencia y la justicia social. Y aquí en esta figura se ve que a partir de un diagnóstico de la situación que de alguna manera estamos todos planteando y una discusión que esperamos muy significativa de revisión de políticas, marcos y prácticas legales, estamos hablando de focalización, donde vamos a establecer las prioridades. Porque esto tampoco se puede olvidar que en general, casi siempre, hay una necesidad de establecer prioridades.
más a partir de un desarrollo de un marco de políticas integrado, que después sea seguido por una implementación y supervisión muy intensa y constante. Y de esto voy a hablar un poco más porque creo que ahí es el involucro de las tecnologías de información y comunicación de que hablaba antes. Bueno, para nosotros, para acelerar la extensión de la protección social a quienes aún no están protegidos, los principios fundamentales, como dice, son la universalidad de la protección, incluso para los trabajadores en todo tipo de empleo, la adecuación de los beneficios, la portabilidad y transferabilidad de estos beneficios, la transparencia en la ejecución, la igualdad de género, por supuesto, y, es claro, la buena gobernanza y confianza en todo este proceso. Para nosotros se trata de alentar la cobertura obligatoria, un gran grupo de riesgo, beneficios y servicios de alta calidad y de fácil acceso, con procedimientos administrativos simplificados que aprovechen las tecnologías, la alta transparencia y responsabilidad, la alta confianza, un sistema unificado, coordinado, con un marco de políticas integrado y con espacio fiscal suficiente, una buena combinación de financiamiento tributario y contribuciones, tanto por parte de los trabajadores cuanto de los empleadores. Y desalentar la cobertura voluntaria, los pequeños grupos de riesgo, la baja calidad y escasos accesos a beneficios y servicios, los procedimientos administrativos fragmentados, complejos e engorrosos, la baja transparencia y responsabilidad, la poca confianza que esto genera, los esquemas fragmentados, las políticas aisladas y desconectadas, un marco de financiación inadecuado sin diálogo social. ¿Por qué? Porque el objetivo es utilizar recursos presupuestarios limitados para aliviar la pobreza. En general, cuando se habla de focalización, de eso se habla. Y claro, aquí hay gente que sabe mucho más de estos tipos que yo, que foco en general con los instrumentos tecnológicos para concretizar esto. Pero los principales tipos que se hablan, como pruebas de ingresos, activos individuales y familiares, incluso con la prueba indirecta, que tiene complejidades muy grandes, muy importantes para su efectivación, en que tal vez un hogar recibe una puntuación basada en una serie de características o activos observables, y que algunas veces se queda bastante complejo explicar esta elección para nuestras poblaciones. Una focalización categórica, que son en general más simples de explicar, donde los beneficiarios son elegibles en virtud tal vez de su edad, de su sexo, de su condición física, o otras categorías como víctimas de un conflicto o víctimas de una quiebra de agrícola, por ejemplo, o de un desastre natural. La focalización geográfica, donde las encuestas por muestreo se utilizan para mapear la pobreza y la población de la unidad administrativa considerada elegible. Y aquí hay algo interesante que vamos a ver al final, que una novedad en esta focalización geográfica es la análisis basada en imágenes satelitales. Tal vez una focalización basada en la comunidad, que hay muchas regiones del mundo que esto es muy importante, donde la comunidad determina quién debe ser incluido en la lista a partir, claro, de una cuota predeterminada, de un presupuesto predefinido, o la autofocalización, donde las personas u hogares eligen participar y demuestran su necesidad o pobreza, y claro, la combinación de varias de esas características. Pero aquí, y con esto hago el inicio de la discusión sobre la tecnología, que es fundamental y separar los aspectos metodológicos, los principios que definen las políticas, con la determinación de quién es pobre, o para la determinación de quién es pobre o no, con la implementación efectiva de esta metodología en el campo.
la forma de recoger los datos, la forma de almacenar, la forma de cruzar estos datos con otros. Todo esto a veces no está directamente ligado al diseño político, lógico de la estructura o de la política que se determina. Porque el uso de las tecnologías, ellas son capacidades que permiten la implementación de servicios de protección social adecuados para grupos difíciles de cubrir o mismo grupos de cobertura más universal. Tal vez es necesario definir o establecer un sistema de identificación. Muchos países tienen sistemas universales, otros componen los números de comparación a partir de bancos de datos distintos. Hay que simplificar los requisitos de información para el registro y facilitar el proceso de este registro. Y hay que implementar los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los datos. Muchas veces con la posibilidad de impedir mismo que datos de baja calidad adentren en el sistema con sistemas automáticos de chequeo de los datos a la entrada. Un aumento de intercambios de información que requerirá mecanismos de control y gobernanza actualizados, tanto para proteger la privacidad e integridad de los datos, la información, cuanto para asegurar la disponibilidad. Y esto es interesante porque cuanto más se hace el intercambio de los datos, la interoperabilidad con otros sistemas, más necesario y más complejo, pero más crítica es la gobernanza de estos mismos datos y sistemas. Hay que establecer un plan de acción que muestre la provisión de todo esto, la infraestructura, el software, el personal profesional y un plan de inversión en TIC para que se logre dominar este proceso. Las tecnologías relevantes, sea tecnologías móviles de seguridad y privacidad o de interoperabilidad y análisis de datos. Hay que considerar el pago electrónico, los sistemas de servicio en línea para registrarse, brindar beneficios, servicios, recolectar contribuciones. Eso se mostró fundamental en esta crisis, sobre todo para tentar evitar las aglomeraciones, la contaminación, el uso intensivo de tecnología, ilustrado mismo por nuestra presencia de acá. Yo estoy en Ginebra en este momento, teniendo el placer y el honor de hablar con ustedes que están en varios sitios del mundo. Esto ha cambiado un poco la forma de ver y ciertamente ha cambiado mucho la forma de prestar servicios de seguridad social. Y el dominio de las tecnologías es un viaje, no es un destino. Es un viaje de aprender cómo hacerlo mejor para poder hacer más. Y este proceso de intensificar la gobernanza de tecnología, de datos e información es crucial. Porque la capacidad efectiva de prestación de servicios es tal vez el principal objetivo corporativo de cualquier institución de protección social. Esta capacidad viene del aprovechamiento de las TICs y de los datos. Y esto no es, por supuesto, suficiente para entregar, para manejar la protección social. Hay que combinar con políticas integrales de protección social, con procesos y financiación adecuada. Entonces, esos tres aspectos, las finanzas adecuadas, las políticas bien diseñadas y la capacidad efectiva de entrega de servicios a nuestra población, esta combinación es que puede garantizar los derechos de protección social para todos. Y muchas veces, cuando discutimos las políticas o mismo el aspecto de financiarlas, no discutimos con la misma profundidad e importancia la capacidad efectiva de prestación de servicios que cada vez más pasa
por el uso adecuado de las tecnologías de información y el manejo efectivo de los datos. Porque esta imagen que me encanta muestra un poco que los datos son jugados como piezas de Lego, y ahí podemos arreglarlos por color o arrumarlos por tamaño, por talle, por las distintas capacidades. Podemos presentarlos, ordenarlos de manera visual con las diferentes cantidades, pero todo se cambia cuando manejamos a explicarlos y componer una historia. Y hay acá mucho de objetivo en todo esto porque corresponde a las piezas, pero también hay acá mucho de subjetivo porque este montaje y este análisis y esta interpretación también es basada en presupuestos no solo personales de los individuos, pero institucionales y más allá una corporificación de la discusión política que está por detrás de estas elecciones que hacemos con nuestros presupuestos y con nuestros marcos legales. De esta manera, la gestión de datos e información, hay que reconocer que por todas partes estamos recopilando, colectando, procesando, analizando, utilizando, reutilizando y comercializando datos. Y muchas veces a los gobiernos esto es cuestionado, porque en protección social es nuestra única manera de operar casi. Los datos y la información son los activos fundamentales que habilitan no solo la toma de decisiones cuanto a nuestras operaciones, y no son nuestros solo de la protección social, son un bien público estratégico que compone un concepto cada vez más importante que yo llamo de infraestructura nacional de datos, pero hay otros nombres y la semántica acá no importa tanto, pero es una de las tareas más importantes de los gobiernos en la actualidad, que es construir y consolidar y ser capaz de manejar la infraestructura nacional de datos. Y para esto los procesos y las políticas que involucran los datos, tanto internamente cuanto en intercambio con otras entidades, hay que definirse, porque al final de cuentas, recoger, preservar, usar, analizar y compartir datos es el papel principal de las tecnologías en las instituciones de protección social. Y para eso hay que definir los procesos y políticas que involucran los datos. Tal vez implementar un proceso de gestión de datos maestros para que las instituciones tengan un pleno dominio de los datos que les son imprescindibles. Hay que centrarse en la calidad de los datos en cualquier ejercicio de colecta, sea de censo, de manera indirecta, de intercambio, de interoperabilidad. No hay que reinventar la rueda, hay que adoptar estándares y mejores prácticas internacionales, porque si hoy la demanda muy presente es de intercambiar datos entre instituciones dentro de un mismo país, ya empieza y mañana será fundamental el intercambio y la interoperabilidad entre sistemas y datos entre diferentes países. Y tal vez asociarse con múltiples instituciones para usar y compartir datos, tener una capacidad de análisis de datos con autoservicio, donde la área de TIC no concentra el análisis de datos, pero ofrece la posibilidad para que las áreas de negocio de las instituciones sean capaces de analizar los datos con una visualización dinámica de estos datos, y que también se utilicen los datos para la gestión, que nuestros índices de atención, de servicio, de capacidad de oferta, de entrada y salida de los datos sean elementos utilizados
para monitorar y supervisionar nuestras propias acciones. Y aquí hay algo importantísimo, porque cuando, como creo que está ocurriendo en Perú, un país intenta cambiar un poco, amplificar su capacidad de análisis y mismo la forma de analizar su focalización y utilizar sus datos para esto, hay que hacer un proceso constante de análisis para corregir los rumbos, para reorientar las acciones, porque siempre hay en estos cambios un carácter experimental que tiene que en el momento siguiente ser monitorado, ser avaliado e impactar en correcciones de rumbos y de decisiones. La interoperabilidad es un reto porque en general la creemos como esta figura de Mondrian muy regular, muy bien pensada, muy geométrica, muy lógica, pero en general, como la vida está más para Pollack, que también marcha y que tiene mismo una estética, una belleza propia y sobre todo funciona a que se presupone. Interoperar es preciso, limpiar y arreglar todo el histórico de los sistemas muchas veces no es preciso. Y siempre que hablo con personas de gobierno, y tengo pasado muchos años trabajando en gobierno, me gusta atentar que muchas veces en gobierno no percibimos como no hacer nada es un riesgo tremendo. Y para disminuir este riesgo, hay formas, sobre todo formas asociadas a tecnología, donde la innovación puede ser hacer en un ambiente de pruebas, un ambiente pequeño y seguro, donde las innovaciones pueden tener espacio inclusive para fracasar. Porque podemos hacer testes con prototipos donde fracasamos temprano, fracasamos rápido y fracasamos barato. Ahí aprendemos con estos fracasos y seguimos con nuevas tentativas hasta que logramos acertar. Y también podemos asociarse con pares donde cada uno hace un pedazo y asume una parte del riesgo, haciendo una verdadera federación de riesgos que permite no solo los avances colectivos, pero también la gestión de esos riesgos. Tal vez lo más importante es cultivar una cultura de innovación, donde transformar e innovar se transforme mismo en esta palabra tan en moda, el nuevo normal, que un poco lo que hacemos acá, ¿no? Y hay desafíos más allá de la protección social, que tal vez sea mejorar la infraestructura digital para brindar respuestas rápidas, flexibles e integrales para futuras crisis y la implementación de políticas públicas, porque las crisis vendrán. Si no será la próxima pandemia, será el próximo desastre ambiental. Y hay que construir con resiliencia incluso nuestros sistemas, nuestras bases de datos. Y, claro, hay que promover una inclusión digital equitativa para que nadie se quede atrás, porque si vamos a hacer esta aposta tan lógica y ciertamente, en mi opinión, tan eficiente en tecnologías, hay que compensar los riesgos de exclusión con inclusión digital. Hay que consolidar las políticas digitales nacionales para que tengamos un mínimo de coherencia a la interoperabilidad, la inclusión, la privacidad y seguridad. Esto no es un reto limitado a la protección social. Como dice, es un reto de todo gobierno y más allá mismo de toda la sociedad, porque para consolidar bases de datos y sistemas que llamamos de fundacionales, como sistemas de identidad, sistemas de estadísticas vitales, registros de protección social, sistemas de pagos, todo esto es un esfuerzo de toda la sociedad, de todos los países, de todos los gobiernos. Y precisamos construir con esta visión de que todo se integrará, que todo se interoperará.
Por eso precisamos preparar los datos en las instituciones a manejar esos datos para ser capaces de interoperar con sistemas, con procesos y con demandas que ahí aún no están creadas, que aún no conocemos, con una enorme flexibilidad porque van a se integrar. Y si nosotros no asumimos el protagonismo de decir cómo esto va a se integrar, otros lo harán, otros incluso con percepciones en relación a datos que tal vez no pasen por un dominio público de estos datos. Porque hay tensiones de seguridad, como hablamos, pero también hay una discusión en todo esto de la distinción entre ser vigilado por el Estado, todo que hablamos del estado de vigilancia, y ser conocido por el Estado, que también es la esperanza y la posibilidad de inclusión social que todavía sigue en muchos países, sobre todo los países de renta media o baja. Entonces, creo que esto es lo último que tengo que añadir. Peço nuevamente disculpa por los errores y también porque, como dice, estoy en Ginebra, entonces mi fuso horario ya es un poco más tarde acá y creo que no estoy tan despierto cuanto todos ustedes. Y sigo muy disponible y ansioso no solo para oír los comentarios de mis copanelistas, pero también la discusión con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la fantástica participación. A continuación, bueno, creo que una manera de ordenar la conversación... Disculpen un segundo, la cámara no está... Muchas gracias. Vamos reiniciando el video. Ya, ahora sí. Bueno, en realidad has tocado muchos temas interesantes. Los aspectos de la implementación de la política social vinculada a la focalización en realidad tocan muchas áreas de la misma organización del gobierno, la participación de los ciudadanos, la gestión de la información, el planteamiento y de implementación de políticas. Yo creo que eso en realidad toca diversas áreas que son relevantes hasta que alguna decisión llega al ciudadano. Para ordenar un poco la discusión, quería empezar con las ideas que inicialmente presentaste, ¿no? Me pareció importante hablar de que la pandemia, ¿no?, como ejemplo de catalizador de ciertas necesidades, ha puesto el dedo en la llaga de la necesidad que tuvieron los países de poder atender a segmentos de la población que no siempre se habían estado atendiendo. Y eso se ha visto tanto en la creación de intervenciones nuevas, como en la ampliación de las poblaciones que son atendidas por intervenciones que ya existen. Creo que en el Perú hemos visto ejemplos de ambos, ¿no? Hemos visto intervenciones que tuvieron que crecer durante la emergencia o generar variedades nuevas, ¿no? Un ejemplo es la atención que se hacía a los niños en locales de cuidado diurno y que luego tuvo que hacerse a domicilio, o las intervenciones completamente nuevas como la entrega de subsidios para facilitar que las personas puedan permanecer en sus hogares y que puedan tener periodos que no laboran, que incluso tuvo que ir no solo a poblaciones pobres, que normalmente son los que la política social del país ha estado mirando, sino incluso a poblaciones vulnerables económicamente hablando. Entonces, sobre esa idea quería escuchar primero a la participación de sus panelistas. Creo que la experiencia que nos pueda brindar Mario, que es representante del Ministerio de Desarrollo Social en Chile, que también ha pasado por un periodo similar, también nos puede enriquecer en la discusión. Entonces, quería hacer esa pregunta y luego vamos pasando por el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, para también escuchar su perspectiva desde el nivel regional y finalmente sobre la misma pregunta, la participación de Osvaldo Molina desde la Academia de la Universidad del Pacífico. Entonces, Mario, por favor. Hola, muchas gracias Javier, gracias Rodrigo por la presentación muy clara y que finalmente nos pone sobre la mesa el debate que tenemos actualmente respecto a la focalización. O sea, ¿seguimos pensando en focalización o los gobiernos, los estados tendrán que aperturarse en el camino más largo que es avanzar hacia la universalización, un enfoque de derecho? O sea, es una conversación que es demasiado candente, que estamos todos como muy expectantes respecto de lo que va a pasar,
Pero mientras tanto, y en base a los lineamientos gubernamentales, por lo menos acá en Chile, seguimos pensando en la focalización, ¿ya? Dado que sabemos todos que los recursos son bastante escasos y las necesidades son múltiples, así que en general también acá en Chile se ocupa harto de la focalización. Desde el año 2015 tenemos un sistema de apoyo a la asignación de beneficios sociales que se refleja a través del Registro Social de Hogares, que intenta ordenar un poquito a nivel nacional a las familias para que puedan optar a los recursos estatales, ¿ya? Es un único sistema que es utilizado por todos los ministerios o los programas sociales que tienen recursos del Estado y que permiten que las familias puedan optar a los beneficios sociales. Ahora bien, para responder un poquito a lo que Javier nombraba respecto a la situación de la pandemia, que en Chile también nos vimos bastante aproblemados por la situación de la pandemia. En general, también nuestro sistema o nuestros programas o el sistema intersectorial de protección social que va a apoyar a las familias más vulnerables tuvo que readecuar su metodología para poder responder a las necesidades de la población sin también exponer a las mismas personas, a los usuarios de las prestaciones sociales, así como tampoco a los profesionales o los equipos técnicos que van en ayuda de esta población. Entonces, ahí la reeducación metodológica implicó que, por ejemplo, tuviesen que ocuparse distintos medios digitales, computadores, si es que las familias tenían, celulares, muchas veces también tuvo que tratar de acompañar a las familias mediante llamados telefónicos, por ejemplo. La idea era nunca dejar de lado el apoyo a las familias, sino que continuar con el acompañamiento bien importante, porque para que las familias puedan salir de su situación de pobreza o vulnerabilidad necesitan el apoyo según la metodología que ocupamos acá desde el Ministerio. Pero también a propósito de la pandemia, se abrió una ayuda estatal que fue muy importante para las familias, que es el ingreso familiar de emergencia, ya que en un principio, o a principios del año pasado, en marzo del 2020, tenía bastantes requisitos de acceso, o algunos requisitos que dificultaban que las familias pudiesen ingresar. Ya a mediados del año pasado, casi a finales, se extendió esta cobertura. Hoy día tenemos un 95% de la cobertura, bueno, o de la población chilena que accede al ingreso familiar de emergencia. O sea, es prácticamente una cobertura universal, ¿ya? Que se ha entregado por hartos meses y termina ahora en diciembre de este año. Entonces, ha sido un desafío como bien importante en términos presupuestarios, tratar de apoyar a todas las familias. Como comentarles que acá en Chile tenemos, según el último censo, como muy bien acreditado, tenemos aproximadamente 17,5 millones de personas censadas, ¿ya? El Registro Social de Hogares hoy día tiene una cobertura de 17 millones de personas, y el ingreso familiar de emergencia, que es este que les estaba nombrando recién, tiene una cobertura del 95%. Entonces tenemos prácticamente a la población del país en su totalidad accediendo a estos beneficios sociales que se crearon a propósito de la emergencia, que ha significado un alivio a los bolsillos de las familias bastante importante, considerando que se vieron expuestos a muchas situaciones de cesantía. Los colegios también, por ejemplo, dejaron de entregar las raciones de alimentos, considerando que no pueden otorgar. Entonces, esta ayuda estatal fue precisamente una medida de emergencia a apoyar a la población de nuestro país, que se vio mucho más necesitada, y en general todas las familias, aunque hay familias que no les afectó directamente la pandemia, sí se vieron afectadas de manera indirecta, porque estas familias también tienen que ir a ayudar a aquellas otras personas que sí se vieron afectadas. Entonces, de una u otra manera, este beneficio terminó ayudando a toda la población, como les digo, prácticamente en su generalidad. Eso, desde nuestra experiencia de Chile y como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del que soy parte. Muchas gracias, Mario, por compartirlo, ¿no? También algo similar pasó con la entrega de subsidios aquí en el país. Estuvimos entregando primero a poblaciones previamente identificadas como que estaban
en condición de pobreza y pobreza extrema, pero el desafío en realidad mostró de que el impacto no solamente iba orientado a estas poblaciones, es más, no todas estas poblaciones estaban del todo identificadas. Un tema que discutíamos más en algún momento más temprano era de que mucha parte de la cartera social que tenía el Estado estaba mirando predominantemente ámbitos rurales, y los ámbitos urbanos realmente la población no tenía mucha relación con los sistemas de información social, principalmente porque no había una cartera que previamente recolecte esa información. Entonces, cuando se entró a zonas urbanas, se identificó la necesidad de ampliar esa información y se tuvo que combinar con diversas fuentes, ¿no? O sea, muchos de esos desafíos son comunes, ¿no? Y la respuesta creo que ha sido justamente lo que mencionaron en la PPT como relajar, ¿no? los criterios, que en realidad lo que está reflejando es la necesidad de ampliar a otras poblaciones, que no se reflejaban con los criterios anteriores. Pero eso es parte de una discusión que ya existía antes de la pandemia, solo que la pandemia le ha terminado de catalizar, ¿no? De cristalizar esa discusión en términos concretos. Yo quería preguntar al presidente del gobierno regional de Ayacucho, señor Carlos Rúa, que tenemos el gusto que esté acompañándonos en este panel, escuchar su perspectiva, ¿no? Desde el nivel regional respecto a justamente lo que estamos hablando, de la identificación de necesidades de ir a poblaciones que nuevamente no habían estado focalizadas, justamente a raíz de la pandemia, pero que estamos viendo que no necesariamente se limitan a necesidades creadas por la pandemia. Entonces, gobernador, por favor, sus palabras. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Rodrigo y también a Mario y a todos los participantes. Un saludo del Gobierno Regional de Ayacucho, así también de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. No sé si me escuchan, por favor. Le escuchamos claramente. Ya, gracias. Bueno, yo creo que el tema es muy importante. Quiero, de alguna manera, reconocer la ponencia de Rodrigo, toda vez que las barreras institucionales, los problemas de lo que es el proceso de focalización en esta coyuntura de la pandemia ha sido un factor que de una u otra manera en las regiones hemos tenido en realidad muchas dificultades. Sin embargo, vemos de que en esta coyuntura hemos notado un problema de duplicidad de datos. Ahí vamos sumando, por ejemplo, problemas de integridad de datos, básicamente lo que decía, ¿no? La calidad de datos que uno debe contar para, de alguna manera, tomar decisiones. Y el otro punto que no hemos visto, por ejemplo, el tema de que no existe la interoperabilidad de los sistemas de datos entre instituciones, es decir, municipios, gobiernos regionales y el mismo gobierno central. Necesitamos mejorar para que los apoyos que el gobierno va dotando también puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan. En ese sentido, creo que la focalización es un papel muy importante porque las políticas públicas deben definir de acuerdo al territorio. Nosotros tenemos un territorio muy extenso, tenemos la costa, tenemos la sierra, ¿no? Los Andes, y tenemos la Amazonía. Muchas veces cuando tenemos que ir a la vacunación, tenemos grandes inconvenientes porque en la Amazonía es complicado ir a vacunar a por ejemplo, a un sector o el tema de adultos mayores, y el costo es muy alto para el Estado, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hemos tenido varias dificultades en los procesos de esta pandemia. Entonces, debo señalar también que las municipalidades el año pasado tuvimos el apoyo del Gobierno Nacional con las canastas como parte de lo que es el apoyo a la parte de la alimentación. Allí, por ejemplo, hemos tenido varios inconvenientes, incluso la Contraloría ha intervenido, de que un mal uso de los datos que se dieron tal vez en los beneficiarios. Entonces, yo creo que hay que tener un comportamiento en lo que corresponde a la mejora del proceso de focalización. Asimismo, también debemos tener que nuestra población es vulnerable y para ello necesitamos implementar las políticas públicas, básicamente para pensión 65, que ya en este sentido se está trabajando, igualmente para Cuna Más, entre otros. Y ver también el tema de lo que es la población de las clases trabajadoras.
para realizar las políticas públicas de reactivación económica. Por ejemplo, los bonos de Reactiva, de alguna manera el gobierno ha hecho un esfuerzo grande para dotarlos, pero muchas veces por la falta de un proceso de focalización de calidad, tal vez no se han llegado a las personas que realmente lo requerían. Yo creo que poco a poco se ha venido superando y esperamos que en este proceso de este periodo que está asumiendo el nuevo gobierno pueda ir mejorando. Entonces, hay una tarea importante de que no solamente es eso, sino que en las regiones, por ejemplo, tenemos muchos lugares que son pobres y allí necesitamos también mirar con mucha responsabilidad los accesos a la educación, la salud, que indudablemente como este proceso de la educación virtual, Aprendo en Casa, lamentablemente no pudimos tal vez avanzar. Yo creo que hay un tema importante, lo mismo pasa con lo que es vivienda, y hay una tarea en realidad de la región, de los municipios, del mismo Estado Nacional, a fin de que la conectividad pueda ser uno de los proyectos más importantes para de esta forma también focalizar mejor en los territorios en los que estamos justamente trabajando en las regiones. Entonces, necesitamos instituciones que estén totalmente implementadas en el tema de lo que es la implementación de transformación digital. Hace unas horas escuchamos a la Premier a fin de que pueda impulsar hasta el 2024 el avance de la tecnología a nivel del territorio nacional. Eso incluiría justamente de que los servicios que da el Estado podrían mejorar en los territorios. En realidad es una propuesta que desde la Asamblea Nacional también venimos trabajando, el gobierno digital. Sin embargo, necesitamos articularnos permanentemente con el gobierno central a fin de que la gestión pública también realmente logre enfocar a la población que realmente lo necesita. Y un tema final es que no podemos dejar de tocar el tema de la emergencia sanitaria. Hay que realizar esfuerzos multidisciplinarios, multisectoriales, porque solo así vamos a hacer de que haya una mayor atención y seguramente avanzar a un porcentaje mayor también en este proceso de lo que es la emergencia sanitaria con lo que corresponde a la vacunación. Y otro tema que creemos que es importante, que siempre estamos hablando del tema de la implementación de la transformación digital para focalizar a nuestra población. Saludo de alguna manera la exposición de Rodrigo, donde que es importante el uso de la tecnología, el manejo o la calidad de datos que hay que centralizar, asimismo también visualización de la dinámica de lo que son los datos, porque estas justamente van a hacer de que la población que lo necesita seguramente va a ser beneficiada de las políticas públicas. Bueno, saludar también a Marion por la experiencia que están avanzando en Chile. Sabemos muy bien el tema de trabajo en políticas públicas. Sin embargo, esperamos también compartir algunas experiencias positivas entre países hermanos para lograr que los modelos puedan mejorarse. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo y estamos atentos para cualquier pregunta. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, gobernador, por sus comentarios. Yo quiero resaltar una de las necesidades que usted ha mencionado respecto a la interoperabilidad entre distintas partes del Estado. Creo que un desafío importante, a veces se habla de la interoperabilidad entre entidades grandes, ¿no? Entonces está el RENIEC, ¿no? Está la OMPE, que tienen una tradición bien grande de poder hacer interoperar el registro de identidad. Me estoy refiriendo para nuestros panelistas que vienen de otros países, ¿no? Nuestro registro de identidad tiene una cultura institucional muy ya instalada para poder contar con servicios digitales, pero eso no necesariamente está en todas las entidades del Estado. Creo que a nivel nacional ha habido bastante avance. La experiencia de entrega de subsidios y de ayuda a la emergencia ha mostrado que entidades del Estado central han podido conversar, pero hace muy bien el gobernador en señalar de que efectivamente el sistema de focalización en realidad no es un tema solamente de MIDIS o del gobierno central, es un tema en realidad de múltiples actores en el territorio y que no solamente es cuestión del Estado, ¿no? Hay participación, conexión con la población, hay una participación ciudadana permanente,
Y esos temas de interoperabilidad en realidad tocan eso, ¿no? No solamente es la interoperabilidad entre ministerios del gobierno nacional, sino con todos los actores de la cadena, y ahí los gobiernos regionales y sobre todo los gobiernos locales que están más cerca de la gente tienen un rol fundamental, en los cuales todavía no se ha podido, creo yo, llegar a un modelo de interoperabilidad que de verdad pueda ayudarlos a ellos a terminar de aterrizar sus políticas locales, ¿no? Y bueno, sabemos pues que la realidad del territorio son distintos en todos lados, y eso es una necesidad que yo quiero rescatar de lo mencionado por el gobernador. Ahora, siguiendo en la misma línea de la pregunta, pasamos a escuchar las perspectivas de Osvaldo también. Por favor, Osvaldo. Muchas gracias, Javier. Lo primero, no quería dejar de agradecer por la invitación. Gracias, Javier, y a todas las personas en el MIDIS que nos han invitado. Muchas gracias a Rodrigo por su fantástica presentación, y a Marión y al gobernador Carlos Rúa por las experiencias tanto en Chile como en Ayacucho. Bueno, y de hecho, interesantísima la idea de discutir esto sobre qué tan la relevancia de construir un programa de protección social grande, extendido, ¿no? Pero entiendo, de acuerdo con Marión, bueno, centrémonos en la focalización, que es lo que está ocurriendo en nuestros países, pero queda pendiente esa discusión también, ¿eh? Y bueno, y lo cierto es que la pandemia, como bien decías, Javier, pues ha puesto el dedo en la llaga, ¿no es cierto? En el caso peruano, ¿no? Todos los que nos están atendiendo esta conferencia saben los enormes estragos que el COVID-19 ha generado en nuestro país, ¿no? Para que se hagan una idea, nuestros amigos que no son peruanos, el golpe de la pandemia significó en su momento cerca de casi 3 millones de peruanos que pasaron a la pobreza. Esto, más o menos, es como un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza del Perú, ¿no? El Perú venía luchando y teniendo enormes logros en la lucha contra la pobreza, 10 años. Afortunadamente las mejoras económicas, la recuperación de los últimos meses ha mostrado que algunas personas, bueno, se han recuperado de esa situación, pero como se pueden imaginar, 3 millones de personas nuevas en la pobreza significa pues un golpe terrible para una nación, pero también una complicación enorme para toda su política social, sobre todo para su programa de focalización, ¿no? Ahí es un excelente gráfico que mostraba Rodrigo y que también comentó Marión, la idea de, bueno, esto significó tener que salir a buscar a otras personas que normalmente no eran beneficiadas, ¿no? En el caso concreto aquí son cantidades enormes, pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Cómo poder actualizar esos padrones de hogares de manera eficiente, con la velocidad que se requerían para poder acercarse a esa población? Y hay dos cosas concretas, de dos poblaciones concretas que de alguna manera estaban excluidas y que tenían que ser incluidas de manera veloz. El primer lugar está, como en algún momento mencionó Javier, parte de la población urbana, ¿no? La mayor pobreza en el Perú históricamente se ha dado en las zonas rurales, y es por eso que muchos de los programas sociales del MIDIS estuvieron enfocados en la pobreza rural, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando viene la pandemia, ¿no? La pobreza urbana ha sido la que más ha crecido, y para que se hagan una idea, aumentó de 14,6% a 26%. Entonces, claro, eso significa, por un lado, ok, ¿qué va a pasar con esa población, no es cierto? Los incluimos dentro de los programas sociales que ya existen, que tienen una lógica particular, o también es necesario repensar el perfil de nuestros programas sociales para esa población en particular. Número uno. Y número dos, está el tema de, ok, cuando el Perú, durante todos estos años, vino reduciendo la pobreza, solo recordarles a Marión y a Rodrigo, que si uno mirase al Perú hace 20, 25 años, casi 50% de la población estaba en niveles de pobreza, ¿no? Y lo fuimos reduciendo consistentemente durante todos estos años, ¿no? De manera importante. Pero claro, una cosa que la gente, que quizás no habíamos percibido con la relevancia que debíamos hacerlo, es qué está pasando realmente con esas personas que salen de la pobreza, ¿no? Y ahí está el tema de las familias vulnerables, ¿no es cierto? Estas familias que justamente cuando hay un shock, como esta vez ha ocurrido con la pandemia, con velocidad regresan a la pobreza. Estas familias, para que se hagan una idea, ¿no? Representaban la población vulnerable, no pobre,
representaba 34% de la población, ¿no es cierto? Es decir, salieron de la pobreza, pero no tan lejos, ¿no? Ahí la importancia de fortalecer los programas de protección social. Pero entonces también, cuando estas personas regresan a la pobreza, ¿qué debemos hacer con ellos, ¿no es cierto? Que estamos pensando en sencillamente ampliar la cantidad de personas en los programas ya existentes, o requieren nuevos programas, ¿no es cierto? Programas que, por ejemplo, ayuden a aumentar su productividad, etcétera, etcétera, para que puedan, pues, alejarse del umbral de pobreza de manera definitiva. Entonces, ahí hay dos grupos importantes, ¿no? Con mucha overlapping, obviamente, pero dos grupos importantes que aumentaron cuando vino la pandemia. Entonces, la focalización ha sido clave, y yo creo que ha sido una cosa compleja, y nos demanda repensar todo esto de los programas sociales. También el otro tema, ¿no? Lo que justamente mencionaba Javier, y que también ocurrió con Marión, y lo que había mencionado el señor Rúa, ¿no? Estos bonos que casi se han dado, pues, a una población extendida, ¿no? Hay una pregunta que uno se tiene que hacer, es, ok, ¿cuántos de esa población van a necesitar ese apoyo de manera temporal o de manera permanente? Forman parte de esta nueva población. Entonces, hay muchas preguntas, es un tema complejo. Entonces, cuando uno piensa cómo se focalizaba en los programas sociales en el Perú, algo de lo que mencionaba también Javier, ¿no? Es esta cadena en donde teníamos unas bases censales y luego estas se actualizan a través del buen trabajo de los gobiernos regionales y locales, pues el shock de la pandemia ha implicado, pues, toda una revolución ahí, ¿no? Es una complejidad poder actualizar eso con la velocidad necesaria para atender a las personas que lo necesitan. Entonces ahí hay todo un trabajo por hacer. O sea, digamos, se ha hecho un gran trabajo, pero todavía queda mucho por hacer, porque esto ha sido muy volátil, ¿no es cierto? Los ingresos de las personas, cómo poder trabajar para saber a quiénes seguir atendiendo y a quiénes no. Yo no sé cómo voy de tiempo, Javier, porque puedo hablar infinitamente, pero... Estamos en realidad un poco cortos de tiempo, ¿no? Creo que la discusión está interesante, que parece que vuela el tiempo. Solamente de repente damos una ronda chiquita de, por supuesto, de ideas, sí, por supuesto. para ir consolidando, ¿no? Quería compartir brevemente con ustedes que en realidad buena parte de esas preguntas ha pasado por la implementación de un nuevo sistema acá en el país, a nivel de información, que es el Sistema Nacional de Focalización, que va más allá de lo que tradicionalmente se había venido haciendo, que es el sistema de focalización de hogares, que normalmente tenía el registro de hogares y trataba de identificar qué hogares estaban en pobreza. El sistema nacional más bien apunta a tener información de más dimensiones, no solo económicas, y de poder hacer un poco, diversificar las carteras en base a las vulnerabilidades que otros sectores se identifiquen, ¿no? Bajo la lógica de que no estamos hablando solo del MIDES, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque eso no es trabajo de un solo sector, estamos hablando acá ya de la política social de todo el gobierno en su conjunto. Entonces, más bien trata de poner la agenda en el espacio multisectorial, en el espacio multiactor, para tratar de definir prioridades y definir las intervenciones que estén alineadas a esas prioridades. Y trata de responder justamente estas preguntas, pero el sistema está en implementación. La pandemia justo nos cae cuando el sistema está todavía terminando de hacer sus procedimientos, y muchas de las medidas de la pandemia no han pasado por esos canales, sino han tenido que ser medidas de excepción por la misma naturaleza de la emergencia, ¿no? Que es una emergencia. Entonces, de repente, uniendo estas ideas que han sido más teóricos, más conceptuales, creo que podemos hacer en el mismo orden de los panelistas un repaso ya sobre los temas institucionales y concretos que pueden haber tenido en avance, ¿no? Avance en organización e institución, que nos puedan contribuir y nos den justamente ideas de cómo mejorar ya concretamente los procesos de focalización, y luego cerramos con una idea final de espacio a Rodrigo. Eso es más o menos el orden para esta segunda parte. Entonces, Marion, por favor, si quería escuchar tu perspectiva. Sí, mira, nosotros acá en Chile tenemos el sistema de asignación de beneficios sociales, que yo creo que es el símil al que ustedes tienen de este sistema de focalización, ya que tiene un instrumento que es el registro social de hogares, en el que se identifican a la población que quiere ser parte de este sistema. ¿Ya? La identificación puede ser tanto a nivel de familias como a nivel de personas.
Hoy día la cobertura que tenemos en el registro social de hogares, como lo había mencionado anteriormente, bordea el 95% de la población del país, ¿ya? Y esto también, esta subida o este número importante de personas que se sumaron fue a propósito de la pandemia y de las medidas también de apoyo del Estado que tenía para las personas, que uno de los requisitos era por lo menos formar parte del registro social de hogares. Ahora bien, como experiencia nosotros estamos trabajando con este registro desde el año 2015 y ha significado un esfuerzo enorme de trabajo intersectorial e interministerial con todos los ministerios del país que entregan beneficios sociales otorgados por ley, ¿ya? Ya sea a través, por ejemplo, para nombrarte algunos, el Ministerio de Educación, el sistema de gratuidad, las becas de educación superior, se entregan en parte con requisitos de registro social de hogares. El Ministerio de Vivienda también entrega su beneficio con registro social de hogares. Estos son sistemas que entregan recursos de manera focalizada. Pero también tenemos otros apoyos institucionales que tienen solo como requisito formar parte del registro social de hogares, pero que no están asociados a la focalización. Y acá tenemos, por ejemplo, Chile Crece Contigo, que es una política pública que está destinada a la primera infancia, en la que cualquier niño del país tiene derecho a recibir las prestaciones sociales del Estado sin pertenecer a algún estrato socioeconómico particular, ¿ya? Pero todos estos esfuerzos, como tú dijiste en algún momento, Javier, no dependen solamente de un ministerio, en este caso no depende tan solo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el caso de Chile, sino que están relacionados con todo el trabajo interinstitucional que se realiza con todos los ministerios del país, o sea, son políticas públicas que tienen que ser conversadas, ya que los presupuestos también son nacionales, y algo vinculado, por ejemplo, en vivienda, puede impactar tanto en educación, puede impactar en bienes nacionales, tiene impacto en salud, o sea, está todo vinculado, entonces no pueden ser decisiones basadas solo en un actor, sino que se debe considerar la territorialidad en su conjunto y todos los actores institucionales que puedan estar vinculados. Pero eso, como te digo, requiere un esfuerzo enorme, ya tiene que existir obviamente un ente articulador, pero tienen que estar también los esfuerzos de todos los actores y también desde la estructura, desde la autoridad de la toma de decisiones, para que este tipo de acciones impacten efectivamente en la población y olvidando un poco que es sectorial, sino que debería ser un trabajo intervinculado. Entonces, por lo tanto, la información que se recaba en salud sirve para educación también sirve para vivienda, y toda esa información obviamente que nutre a las decisiones que se puedan tomar desde el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, Mario. Gracias. Estimado gobernador Carlos, entendería también las necesidades del gobierno regional justamente de usar toda esa información y articular con los demás, los sectores de nivel nacional, pero también entre los sectores del gobierno regional, que yo supongo que también hay una agenda importante de intercambio de información para la focalización. ¿Cuál es su opinión? Javier, yo creo que el tema es muy importante. Quería recoger la apreciación de Osvaldo, porque son 3 millones de peruanos que han entrado a la pobreza, y allí, por ejemplo, tenemos que focalizar quiénes efectivamente han sido los más afectados. Y viendo el territorio peruano, tenemos la costa, la sierra y la selva. Y en la sierra, por ejemplo, la gente se dedicaba básicamente, en Ayacucho, le digo un pequeño ejemplo, los artesanos, que son informales, los que trabajan con las piedras de Huamanga o los retablos. Ellos prácticamente han dejado más de un año de laborar, entonces, y ellos no han sido considerados, por ejemplo, en la focalización para los bonos, porque Reactiva le ha otorgado mayormente a las organizaciones, o en todo caso a los pequeños microempresarios que estaban justamente registrados. Entonces, yo creo que allí nace la informalidad, por ejemplo. O sea, hay una tarea de cómo tenemos que rescatar a los trabajadores informales que hoy en día se han vuelto más pobres. Entonces, esta focalización nos va a salir cómo el Estado, cómo su municipio y la región va a tener que apoyar. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de inversión pública a fin de ayudar a ellos para que puedan, de alguna manera, en este tiempo que estamos ya en una recesión económica, poder recuperar su economía. Básicamente son recursos del gobierno regional que estamos, y esto también tenemos que articular con comercio exterior y turismo.
Y otro tema que no puedo dejar de mencionar es que esta coyuntura nacional de la emergencia sanitaria ha hecho de que mucha gente retorne de la ciudad al campo. Antes era, de Ayacucho la gente se iba por la situación sociopolítica, se iba a la costa. Entonces, cuando paraliza a la costa, Lima, entonces mucha gente retorna. Entonces, allí, por ejemplo, es necesario focalizar también cómo entramos con una focalización seria para ayudar en proyectos de riego, para que la gente tenga un sistema de agua para la agricultura, para que ellos ya tengan un sostén económico. Eso estamos trabajando y la reforma agraria justamente tiene que enfocar en ese tema, agua para los pequeños riegos, reservorios. Entonces, yo creo que lo que dijo también la anemia indudablemente ha incrementado la zona urbana. Focalizar la zona urbana para no solamente la agricultura rural, sino también ya la agricultura urbana. Es necesario también trabajar en la zona urbana para mejorar la calidad de vida de esa población. Hasta ahí sería mi punto de vista, Javier. Yo agradezco esta oportunidad y también saludando ya las apreciaciones. Yo creo que la inclusión digital, la focalización es importante para determinar a los beneficiarios que realmente lo necesitan. Gracias. Gracias, gobernador. Osvaldo, entonces, un poco recogiendo estos temas, ¿no? De efectivamente la necesidad de identificar nuevas poblaciones, las participaciones entre los sectores y un poco la gobernanza y la oportunidad que se puede brindar ante el reforzamiento del Sistema Nacional de Focalización, que abre justo un espacio ya formal dentro de la política pública y fuera de estos marcos de emergencia, sino pensando en su sostenibilidad. ¿Tienes algunos aportes que brindarnos al respecto? Sí, bueno, con todas estas lecciones. Sí, mira, primero mencionar, digamos, es importante recalcar, sobre todo estamos en la Semana de la Inclusión Social, y recordar que el MIDIS cumple 10 años, ¿no? Y es importante hacer ese recuerdo, porque son 10 años de mejora continua, de trabajo fuerte, para tecnificar, ¿no es cierto?, el manejo de los programas sociales y justamente la focalización, ¿no? Para muchos de los que atienden, deben recordar cómo es que se manejaban los programas sociales antes. Así que lo primero, un gran aplauso al MIDIS por sus primeros 10 años y pensar qué más se puede hacer y cómo se puede mejorar todavía más en todo eso. Y has mencionado algo que es clave, ¿no? Hay que fortalecer el Sistema Nacional de Focalización, ¿no es cierto? Que el 2016 ya es parte de la ley, ¿sí? Y que permite, pues, un esquema, un marco claro para focalizar los programas sociales y toda la política, ¿no es cierto?, peruana. Entonces eso es clave. Recogiendo un poco lo que decía Marión de la necesidad de poder trabajar con otras instituciones, que no es únicamente solo el MIDIS el que tiene que trabajar, yo creo que es clave que podamos relanzar y reforzar el CIAS, ¿no? El Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, que, solo para comentarles a los que no lo saben, es como un pequeño Consejo de Ministros de aquellos ministerios que tienen relación con temas sociales, ¿no? Y que podría ser fundamental para justamente poder hacer eso. Un último tema para mencionar es, se genera información en el MIDIS, pero se genera información en muchos otros lados del Estado, y desafortunadamente todavía no existe una interoperabilidad, vamos a decirle, perfecta, buena, ¿no?, entre las diferentes entidades. Por ahí debería pasar ¿no?, los esfuerzos de los próximos años en términos de generación de información para poder incluir toda esa data y que de alguna manera, y nuevamente, siempre recordando todo lo que se ha avanzado en estos 10 años, poder seguir mejorando y que nuestro sistema de focalización se parezca, pues, a los slides de Rodrigo, ¿no?, con las fichas de Leo súper bien alineadas, ¿no? Eso, básicamente. Muchas gracias, Osvaldo, por la perspectiva. Y doy pase a Rodrigo, por si tiene algunas ideas de cierre, algunos elementos comunes que hayas notado de la conversación, por favor. Sí, claro, hay mucha cosa que pasa por la cabeza cuando escuchamos, primeramente es esto, quiero agradecer mucho por lo tanto que he aprendido
no solo escuchando a todos, pero también preparando y pensando sobre esto. Entonces, me encantó, que aprendí muchísimo. Gustaría de resaltar la idea de que para tener el derecho de efectivamente discutir la política, hay que tener al mismo tiempo la capacidad de ejecutarla. Porque si no es una discusión estéril. Y ahí podemos hacer cosas belísimas o malísimas, pero no importa, porque no seremos capaces de implementarlas. Entonces, esto de la construcción de las bases de datos, si ustedes creen que esta idea de universalización se queda pendiente, como dice Osvaldo, a un otro momento, se queda al avance, a la discusión, hay que estructurar las bases de datos de hoy que vamos a utilizar para la focalización de una manera suficientemente flexible para sostener el día que esta discusión viene. Voy a dar un ejemplo muy sencillo de mi país. En 2011, cuando presidía DataPrev, hubo en una región de Amazonía brasileña una gran inundación y algunos municipios, unas 300,000 personas que recibían pensiones del Estado, el gobierno de Brasil decidió adelantar como que 4 meses de pensiones para que tenían plata para enfrentar su emergencia. Y nuestros sistemas basados en mainframes antiguos no estaban preparados para esta selección. Yo y un equipo de expertos nos morimos durante una semana para hacer casi a la uña la retirada de los datos para definir dentro de los millones de beneficios cuáles eran estos como que 300,000. Aliviados, volvemos. 6 meses después, en otra región de Brasil, otro problema ambiental, el mismo pedido, porque claro, el gobierno vio que esto marchaba bien, daba muy cierto, bueno, Rodrigo, hágalo nuevamente. Todavía no tendríamos capacidad. Así que salimos de esta nueva emergencia, dice, no, vamos a recrear esta base de datos de manera que podemos sacar cualquier agrupamiento de cualquier uno de los diferentes designaciones de las diferentes estructuras, y tuvimos que apartar todas las reglas de negocio del beneficio del sistema de los datos que los envasaban. Y es esto de que hablo cuando hablo de construir bases de datos flexibles, porque la focalización que Osvaldo hablaba que se hacía antes no es de ya la que quiere hacer hoy. Y ciertamente no será la focalización que quieran hacer mañana. Entonces, la calidad de los datos, la gobernanza de los sistemas, la estructura de las bases tiene que ser independiente del diseño de la política de focalización. Porque la certeza que tenemos es que vamos a tener más crisis, más desastres y más retos de inclusión, como hablábamos. La certeza que no tenemos es si serán de desastres ambientales o agrícolas o epidemiológicos o sistémicos o ojalá invasiones de marcianos, no sabemos. Pero para esto tenemos que preparar nuestras capacidades con resiliencia y esta interoperabilidad. Por eso hablaba de infraestructura nacional de base de datos, que es una obligación de nuestras sociedades y países tan necesaria como construir estradas, como construir nuestras redes eléctricas, nuestra capacidad de portuaria y todo esto. Entonces, esto es mi mensaje final, que este desafío de construir esta estructura y la capacidad institucional de interoperar datos va mucho más allá de que meramente la focalización o mismo la protección social, que son cosas grandísimas.
pero se trata mismo de la capacidad de los estados y de nuestras sociedades de ejecutar políticas públicas. De la misma manera que para una vacuna lograr necesitamos aeropuertos o estradas o cómo entregar el servicio, necesitamos datos para eso. Eso hay que hacer con un alto grado de capacidad y profesionalismo que tenemos que desarrollar dentro de nuestros gobiernos y capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Me parece importantísima esta idea, ¿no?, de que la gobernanza, estas estructuras de datos en realidad son pues casi hablar de infraestructura propiamente, son autopistas, es parte de la base por la cual se construye los servicios y de la cual la población puede acceder, usarla, ¿no?, y otras partes del Estado, ya pensando no solo en los actores públicos, diría yo, ¿no? O sea, es parte de la infraestructura. Y por lo tanto, al igual como se planea o se articula la implementación de diversos tipos de infraestructura, la de datos también debería tener un enfoque amplio que permita justamente poder responder a diversos desafíos que se van a dar. O sea, se van a dar. Nadie se imaginaba lo del COVID, y estaba solo en escenarios de guiones de películas. Sin embargo, las probabilidades te decían que eso podía ocurrir y por lo tanto es algo que tenemos que tener dentro del radar. Y yo añadiría a eso también que la infraestructura va, no solo la tecnológica, sino muy bien señalado, la infraestructura institucional, ¿no? Es decir, la gobernanza y la organización que tiene que ser lo suficientemente robusta para permitir esta planificación de datos. Bueno, yo creo que ha sido una excelente conversación, tenemos muchas ideas, creo que ¿no? Da para la conversación para mucho más, pero desde el lado del MIS recogemos estos aportes. Yo creo que invito a todas las personas que están siguiéndonos por las redes también a justamente leer un poco más del propio Sistema Nacional de Focalización, ver evidentemente las ideas que acabamos de ver, si se ajustan a lo que está ahí mencionado. Nosotros contentos de recibir aportes en realidad de cualquier parte de toda la población en general, y nuestro compromiso y nuestra agenda para poder seguir desarrollando las mejoras en los procesos que venimos ejecutando. Y bueno, por supuesto articulado con el resto del Estado. Por mi parte solamente me queda agradecer 1000 veces y nuevamente a Rodrigo por la conferencia brindada, Mario, Osvaldo, gobernador Carlos Rúa, por haber dado tan enriquecedoras ideas al debate, y espero poder contar con espacios en los cuales podamos intercambiar muy pronto en el futuro. Muchas gracias a todos por participar, y a los espectadores por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy feliz aniversario. Gracias. Por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy interesante la presentación realizada por Rodrigo Ortiz, experto de la OIT, y sin duda las discusiones y reflexiones generadas en torno a la mejora en los procesos de focalización. Muy importante también resulta comprender que los retos y las mejoras a implementar no dependen solo de una o dos o de las instituciones públicas, sino también de la misma población, como bien dice el director Javier Loza. Con la retroalimentación de la población y de la sociedad en general, eso nos permite a nosotros, a las instituciones públicas, a mejorar día a día, por supuesto. A continuación, voy a volver a agradecer, en este caso, a los participantes, y en especial a los socios cooperantes. Durante la Semana de la Inclusión de estos 3 días nos van a acompañar representantes de organizaciones internacionales, organismos internacionales de Naciones Unidas, y por supuesto representantes gubernamentales de países hermanos. Uno de ellos es Chile, que nos ha acompañado el día de hoy. Nuevamente gracias a todos los socios cooperantes internacionales. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.